Bien, vamos a explicar la teoría del delito. La teoría del delito se divide en 4 etapas. Dentro de esta vamos a ver la acción u omisión. Dentro de la acción u omisión es el de descripción, es hacer algo, la definición. La acción u omisión en la infracción de las normas imperativas tenemos que es pura o impropia. La pura es el cumplimiento del deber jurídico de actuar. Ejemplo, no socorrer a una persona en peligro cuando se le debe dar. La impropia, el sujeto debe de estar en condición de hacer algo y no lo hace. Ejemplo, un padre que no alimenta a su hijo sabiendo que éste necesita alimentarse, eso entra en homicidio. Los excluyentes de la acción o omisión tenemos hechos causados por menores de 12 años, hechos causados por los animales, hechos actos de personas jurídicas, pensamientos, emociones y actitudes, la masa mecánica o fuerza irresistible, los actos cometidos en estado de inconsciencia, los movimientos reflejos, el caso fortuito, imprevisible, en este caso una guerra, una falla mecánica y algo de fuerza mayor, un hecho natural, un tsunami, una inundación, etcétera, un terremoto. La normativa de prohibición y las imperativas tenemos la acción penal, que es la criminal punible, que es hacer algo prohibido y sancionado, esto penalmente, afecta al bien jurídico y tutelado. Y la omisión, que es no hacer nada. Esto tiene sus consecuencias según el artículo 144, 188, 185, 339 y 340 del Código Penal. Dentro de esta también tenemos la acción, omisión, un nexo de causalidad, que es el resultado producido. Tenemos las teorías de la causalidad. Vamos a ver cuáles son. La equivalencia de condiciones. Esto quiere decir que, por ejemplo, una persona A envenena a una persona y una persona B dispara contra esa misma. Hay dos causas de equivalencia de condiciones. Muere la persona, pero tanto una como la otra, si se quitan, igual son causas de condición de relevancia. De equivalencia, causalidad de adecuación. En este caso, una persona deja una vela encendida bajo su cama y se quema la casa. De igual manera, esa misma persona u otra se pone una camisa roja, ocurre un terremoto y destruye la casa. De hecho, ponerse una camisa roja no tiene que ver, entonces es una causalidad adecuada. La relevancia típica de causalidad, por ejemplo, una persona dispara contra una con intención de matarla, esta llega al hospital y hay un apagón eléctrico, no pueden dársele resucitación y la persona muere. A pesar de esto, la causa A es la que realmente provoca la tipicidad para la muerte de esta misma, no la causa B. Y la imputación objetiva, un ejemplo, podría ser que una persona maneja con exceso de velocidad en una zona escolar y mata a un niño. Entonces creó un riesgo jurídico desaprobado. Entonces realizó algo que dio muerte final, algo que no es prohibido. Perdón, que es prohibido. Esta fue entonces la acción. Ahora vamos a ver la eh, conducta típica. Dentro de la conducta típica podemos ver el concepto que nos dice que la tipicidad es una acción o omisión que debe corresponder de una manera precisa con una descripción legal de un delito. O sea, estamos tipificando dentro de las normas si existe. La función de la tipicidad, la garantía para el ciudadano, da garantía de limitar el poder punitivo del Estado, la función selectiva y la función interpretativa. Esas son las funciones de la tipicidad. Ahora vamos a ver objetivos. La tipicidad se divide en objetiva, hay códigos y leyes especiales. Esta a su vez en dolosa y culposa. Vamos a ver la dolosa. Tenemos el sujeto activo también, que se divide en sujeto activo común, sujeto activo especial y sujeto pluris subjetivo. Dentro de la dolosa tenemos la acción, que está la mera actividad, los delitos de resultado, los delitos de peligro, la individualidad y el colectivo, que estos son los bienes jurídicos. Y a su vez dentro de la dolosa tenemos elementos del verbo que le dan una adjetividad al verbo propiamente del material, el objetivo material, los elementos subjetivos y los elementos normativos. Estos son excluidos de los dolosos, únicamente los elementos únicos, que serían elementos accesorios, objetivo material, elementos subjetivos y elementos normativos. Y en la culposa tenemos el sujeto activo como común especial y el bien jurídico individual y colectivo y la acción. La acción es la mera actividad en peligro. Por ejemplo, un conductor de un automóvil que irrespeta la señal y se va a exceso de velocidad. El bien jurídico que se protege la vida de las personas. Por conducir de manera imprudente, genera una acción culposa que eventualmente puede causar la muerte a una persona. Dentro de la tipicidad también tenemos la subjetiva, que es el actuar del sujeto. Dentro de tenemos elementos de la tipicidad. Tenemos el dolo, la culpa y la preterintención. Vamos a ver el dolo. El dolo es por carácter cognitivo, yo entiendo que estoy haciendo, y volutivo, por voluntad. Los tipos tenemos dolo directo, dolo directo y eventual. El dolo directo es el resultado de un acto requerido, que una persona sabe y quiere lo que está haciendo. Y el eventual, el sujeto no quiere el resultado, pero admite su producción y acepta el riesgo. Dentro de culpa, otro elemento de la subjetividad, la falta del deber de tener cuidado. No admite la tentativa, no admite la coautoría y no admite el intercrímenes. Y los tipos de culpa tenemos consciente e inconsciente. La consciente, el sujeto prevé el estado del resultado, pero confía en que no se producirá. Aún así, acepta la producción del mismo resultado. Hay conciencia. En estado de inconsciencia, el sujeto no advierte el peligro de su acción, no lo sabe. Menos quiere el resultado lesivo, ya que ni siquiera prevé esa disponibilidad. Y entre la preterintención podemos ver que existe una mezcla. La preterintención, entre la morfología es la acción o omisión dolosa. En este caso, se quiere golpear a alguien, se da una conducta culposa, pero en los golpes fallece o eventualmente lo mata. Tenemos errores, los errores de tipo que se dan dentro de la subjetiva. Podemos ver que tenemos el error de tipo esencial y el error de tipo accidental. Entonces, si lo vemos en esencial, se da cuando el sujeto desconoce o se equivoca sobre el elemento constitutivo penal. Un ejemplo, una persona dispara creyendo que está cazando un animal, pero en realidad es una persona que está en el bosque. Ahí se da un error. Y en el error accidental, se da cuando se equivocan las circunstancias accesorias y producen un accidente del hecho. Si se conocen los elementos esenciales de tipo penal aquí. Por ejemplo, una persona quiere matar a su enemigo y dispara contra él, pero por error mata a una persona que estaba a un lado. Aquí se da una conducta que genera este error accidental.
Dentro del tipo de error sería vencible e invencible. Si vemos, por ejemplo, un error vencible, será cuando el sujeto activo no está con la diligencia debida, ya que debe hacerlo, como que hubiera estado cuenta del error que se estaba cometiendo. La consecuencia jurídica es vencible, no se puede eliminar. Por ejemplo, un cazador que dispara en un bosque creyendo que una silueta de un hombre, sí, que ve es de un animal, pero realmente es un hombre. Aquí sea un error vencible. Y en la invencible se da propiamente cuando el sujeto activo actúa con la diligencia debida y aún así no puede darse cuenta del error que se está dando. Ejemplo, una persona toma su maleta a un aeropuerto pensando que es la misma, ya que es mismo tamaño, mismo color y misma marca. Se la lleva, es un error invencible. No hay tipicidad penal en este tipo de error. Con esto terminamos entonces la tipicidad. Ahora vamos a pasar a la antijuricidad. La conducta antijurídica es la contradicción entre la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico, que afecta y pone en riesgo el bien tutelado. Esta tenemos dos tipos, la material y la formal. Vamos a ver la material. La material afecta o puesta en peligro el bien jurídico tutelado que la norma pretende proteger. Y se divide en este caso en principio de lesividad, dañosidad social del hecho y ofensividad. En el principio de lesividad podemos ver un ejemplo que es romper su propio celular en la calle. Usted afecta su bien, pero no afecta un bien de terceros. Es un principio de lesividad. Dañosidad del hecho, en este caso, si alguien llega y pinta grafitis en una escuela pública, o en una pared de una escuela pública está afectando, en este caso, la moral pública y el respecto de la educación, en caso del patrimonio público. La ofensividad, en este caso, no hay un daño económico fuerte, pero sí es un hecho que ofende directamente a la escuela, a la comunidad, y ofende propiamente a la gente. Tenemos la antijuricidad formal, las causas de justificación que hay dentro de esta sería la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de la ley según el artículo, bueno, se contempla en el artículo 25, el consentimiento del derecho habiente y excesos de causalidad justificante. Dentro de la primera, la defensa de legítima, podemos ver que está la justificante y la privilegiada. ¿Cuáles serían los requisitos? Bueno, agresión legítima dolosa, que alguien le haya a usted agredido de esa manera. Necesidad razonable de la defensa, porque está en peligro su vida. Peligro real, actual o inminente. En este caso, la teoría de Toyer así lo indica, donde una persona que pueda ser atacada con un arma, con lo que sea, se abalanza en 1.5 metros sobre 1.5 segundos sobre 7 metros. Tiene usted encima. El estado de necesidad, según el artículo 27, que el peligro sea actual o inminente, que no se haya provocado voluntariamente con el sujeto activo, que no sea evitable de otra forma. Son los requisitos según el estado de necesidad. Y el cumplimiento de la ley sería, en este caso, el deber legal y el ejercicio legítimo de un derecho. Por ley se cumple, por ley se hace un allanamiento, por ley se hace cualquier otra cosa, se tiene que cumplir. Ahí no hay una causa de justificación. Perdón, es una causa de justificación que omite un delito. El consentimiento de derechohabiente, y estos serían los requisitos solo para los bienes patrimoniales, disponer de bienes jurídicos propios, comprender la situación para la que se presta el consentimiento y no provenir en el error. En este caso, en una amenaza o una acción, debe de ser antes de la acción. Excesos de causa justificante, en este caso, se da por penalidad, que es traspasar los límites establecidos por la ley ante la autoridad o una necesidad. Ejemplo, golpear a alguien hasta matarlo. Ahí tenemos un problema serio. Con esto vimos la antijuricidad y vamos a ver la culpabilidad. La culpabilidad es aquel que, pudiendo evitar una conducta lícita, la comete a pesar de conocer la consecuencia jurídica que esto conlleva. Elementos de la culpabilidad: la imputabilidad o capacidad de culpabilidad, la posibilidad de conocer la ilicitud del acto y la no exigibilidad de la conducta. Vamos a ver la primera. La imputabilidad o capacidad de la culpa se divide en imputables o inimputables. ¿Cuáles son las personas inimputables? Aquellos que diferencian, los imputables, que diferencian lo lícito de lo ilícito, en lo que le llamamos el acto liber in causa. Aquellos cuyo conjunto de condiciones que determinan que el autor es un actor de una acción típica, antijurídica, atribuible, sea criminalmente responsable de la misma. En este caso, eso se convierte en un delito que puede ser causado una pena o una consecuencia civil o penal por perturbación provocada según el artículo 44 del Código Penal. En este caso, se utiliza estupefacientes o drogas ilícitas. Y los inimputables, ¿cuáles son? Aquellos que tienen enfermedad mental, aquellos de grave perturbación, que tienen perturbación en la conciencia o se distribuyen imputilidad disminuida, que sin actuar de voluntad de conciencia no tienen la misma capacidad de entender y querer el momento de cometer el acto ilícito punible, no quieren causar daños. Esto se tipifica en el artículo 42, 43 y 44 del Código Penal. ¿Y cuáles se convierten en injustos penales? Justamente ellos, por medidas de seguridad únicamente que se le pueden dar como consecuencia civil. En este caso, internamientos en lugares donde sean controlados hasta que puedan ser dados de alta. Tenemos otro elemento de la culpabilidad, que es la posibilidad de conocer la ilicitud del acto. Los errores se traducen en prohibitivo, prohibición directa y prohibición indirecta. Los directos piensan que el hecho está permitido, pero aún así lo cometen. Y los indirectos conocen la norma jurídica prohibida, pero piensan que pueden actuar de esta manera justificante. Se da la legítima defensa putativa en este caso. Y en estos se dan errores vencibles e invencibles, que no generan tipicidad culposa. Y por último, tenemos la no exigibilidad de la conducta. Tenemos la obediencia debida, la coacción, amenaza y el estado de necesidad culpante. La obediencia debida se da por la orden de una autoridad competente para expedirla. Yo soy el jefe y tienen que hacer esto, entonces lo hacen. La orden revestida de las formas legales, existe ya una ley que así lo dice, van y hacen un allanamiento, tienen que hacerlo y se hace. Y la jerarquía subordinada a quien expide la orden. Yo estoy por debajo del nivel jerárquico, tengo que acatar la orden. Y lo ordenado no reviste el carácter de una infracción evidente. Hay que tener cuidado con eso porque si yo sé que la conducta que me quiere imponer realizar está tipificada, entonces es un delito. Coacción amenaza, cuando yo sé que, por ejemplo, tengo
un tercero, un hijo, que me lo tienen amenazado y lo escucho al otro lado y me dicen del teléfono que lo van a matar, entonces yo actúo. Eso se vuelve en una exigibilidad de la conducta. Y el estado de necesidad es culpante, propiamente también. Estos serían las cuatro fases de la teoría del delito. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a complementar con algunos conceptos. El derecho penal es el derecho a la rama del derecho que regula las conductas delictivas y establece las acciones correspondientes reservando al Estado para facilitar y castigar a quienes violan las normas. Ahora, ¿qué es un delito? Es una conducta prohibida por la ley penal que lesiona los bienes jurídicos y protegidos. Una acción penal es la facultad que tiene el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales para iniciar un proceso judicial, investigar y sancionar. Una omisión propia es también llamada omisión pura, es un delito en el que la infracción consiste únicamente en no realizar una acción exigida por la ley sin necesidad de que se produzca un daño o un resultado lesivo. Una omisión impropia es también llamada comisión por omisión, es un delito en el que una persona teniendo un deber jurídico de actuar para evitar un resultado lesivo no lo hace y esa inacción produce un daño equivalente que causaría una acción directa. La tipicidad objetiva, estamos hablando de un elemento del delito que consiste en una adecuación externa y material a una conducta humana a la descripción contenida en la ley penal. Un sujeto activo es la persona que realiza una conducta descrita en la ley y por lo tanto puede ser considerada responsable de un delito. La acción de omisión en el derecho penal, son dos formas básicas de conducta humana que pueden dar origen a un delito o no. El bien tutelado es el interés o valor de un derecho fundamental de una persona o una sociedad que el derecho penal protege frente a las conductas delictivas. El dolo es la voluntad que consiste en realizar una conducta típica y antijurídica con conocimiento de que se está infringiendo la ley. El dolo directo es una forma más clara e intensa del dolo en el cual un autor del delito actuó con plena conciencia y voluntad para producir un daño típico previsto en la ley penal. El dolo eventual es otra forma del dolo en la que un autor, sin proponerse directamente el resultado típico, prevé la responsabilidad que esto ocurra, así como que desea actuar sobre el riesgo. Un error vencible es una equivocación del autor sobre alguno de los elementos que constituyen el tipo penal que pudo haber evitado si se hubiera dado una diligencia debida. Las consecuencias jurídicas de este no excluyente la responsabilidad porque el sujeto tenía la posibilidad de evitar el delito se transforma por culposo, imprudente y negligencia y el tipo penal no admite la forma culposa. El sujeto puede quedar exento de responsabilidad, pero solo en casos excepcionales. Un error invencible es una equivocación sobre un elemento esencial del delito sobre el cual el autor no podía evitar, aún actuando en la máxima diligencia posible. Las consecuencias jurídicas excluyen la responsabilidad penal, el sujeto no es castigado, se considera que no existe delito, pues hay falta de elementos esenciales. El error accidental son errores de equivocación que se producen en el desarrollo de la conducta delictiva, pero que no afectan la consistencia del delito ni la responsabilidad del autor. ¿Quiénes son los tipos? Bueno, pueden ser de tipo de persona, objeto y circunstancia. La culpa es una forma penal de la responsabilidad que surge cuando una persona causa un resultado típico sin intención de hacerlo, pero debido a la imprudencia, la negligencia, impericia y la observancia de las normas. Pueden ser imputables o inimputables. Y se dividen en imprudencia, negligencia, imperancia y observancia de los reglamentos y los deberes. Las diferencias entre dolo eventual y culpa. Bueno, el dolo eventual no busca directamente el resultado, pero lo acepta. La culpa no quiere el resultado y cree que puede evitarlo. La actitud frente al riesgo, en el dolo eventual hay indiferencia o resignación, si pasa, pasa. La culpa en la representación confía en que el resultado no ocurrirá. Y la responsabilidad penal, en el dolo eventual, la sanción como delito doloso es más grave. En la representación, en la culposa por representación, la sanción como delito culposo es un poco menos grave. La preterintención es una forma de culpabilidad en derecho penal que se da cuando el resultado producido por la conducta del autor excede la intención inicial que éste tenía. La antijuricidad formal es la contradicción entre una conducta y lo que establece expresamente la norma jurídica sin necesidad de valor si esa conducta afecta o no un bien jurídico. El consentimiento del derechohabiente es una causa de justificación del derecho penal que excluye la antijuricidad de una conducta cuando el titular del bien jurídico protegido autoriza válidamente la intervención de este bien. Dentro de los presupuestos esenciales tenemos de ese mismo la titularidad del bien jurídico, la disponibilidad del bien jurídico, la capacidad del derechohabiente, la voluntad y libertad, la manifestación válida y la anterioridad o simultaneidad. El estado de necesidad es una justificación de derecho penal que permite excluir antijurídicamente una conducta cuando alguien realiza un hecho típico para salvar un bien jurídico, sea propio o sea ajeno o grave. Este sea ante un estado de peligro inminente, siempre y cuando no exista un medio menos lesivo para evitarlo. Dentro de los presupuestos de este mismo existe la existencia de un peligro actual e inminente, la no provocación del peligro del autor, en existencia del otro medio lesivo, la proporcionalidad de bienes jurídicos de conflicto y la finalidad de salvaguardarlo. Dentro de la legítima defensa justificante, podemos decir que es una forma clásica de legítima defensa en la cual la conducta del defensor se considera lícita por cumplir los requisitos legales. Dentro de los presupuestos de la legítima defensa tenemos la agresión ilegítima, la actualidad o inminencia, la necesidad de la defensa, la proporcionalidad y la ausencia de la provocación suficiente. El resultado de esta conducta se justifica plenamente y no es punible. La legítima defensa privilegiada, por otro lado, es una modalidad especial a la que la ley presume la existencia de legítima defensa en ciertos supuestos. Sin embargo, de probar si hay requisitos, cuáles son esos requisitos, esos presupuestos típicos según las legislaciones: defensa del propio dominio, la defensa contra quien intenta forzar la entrada o la vivienda local de la dependencia y la defensa contra quien ataca de noche en lugares inhabitados. El cumplimiento del deber legal se le llama a esto la justificación del derecho penal que excluye la antijuricidad de una conducta típica cuando una persona actúa en el marco de una obligación jurídica impuesta por ley. Justamente ese concepto se ampara por la jurisdicción. Presupuestos esenciales de este mismo: existencia de un deber jurídico, competencia del sujeto, adecuación a la norma y finalidad legítima. La consecuencia legal de los excesos de la justificación se dan por responsabilidad penal, atenuación de la pena por exceso de autoridad. La antijuricidad material, en el principio de lesividad, nos dice que, también conocida como lesividad, es una idea en que de una conducta que solo puede considerarse delito si se realiza lesión o pone en peligro un bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico. Segundamente, en el principio justamente de lesividad, que establece que el derecho penal solo interviene cuando hay daño o riesgo de un bien jurídico. El concepto de culpabilidad o culpable en derecho penal se refiere a la persona que ha cometido un delito sobre el cual recae una sentencia condenatoria por lo que se ha demostrado su responsabilidad penal en el derecho. Capacidad de culpabilidad es la capacidad también conocida como imputabilidad, es la actitud de una persona de ser considerada responsable por sus actos. Capacidad de imputabilidad es
Se llama esto ante aquellas situaciones en las que una persona carece de la capacidad de culpabilidad o en este caso imputabilidad, es decir, que no se considera responsable penalmente porque tiene la actitud de no comprender la ilicitud de su conducta, sino actuar conforme a una comprensión que es irracional. La minoría de edad es una de las opciones, trastorno mental y estado de inconsciencia. El concepto de error de prohibición directo ocurre cuando el sujeto conoce la existencia de la norma, se prohíbe la conducta, pero cree erróneamente que existe una causa de justificación que la autoriza a hacer. Dentro de la defensa punible es un caso típico el error de prohibición indirecto y será cuando el sujeto cree erróneamente que está siendo agredido y actúa en defensa propia, aunque en realidad no existe una agresión ilegítima. Consecuencias jurídicas de errores de prohibición, podemos decir que la consecuencia excluye la culpabilidad, el hecho no es punible, esto se le llama vencible. Y cuando hay una consecuencia que no se excluye la culpabilidad, pero se atenúa la pena, es un error invencible. La obediencia debida se entiende por obediencia debida a la situación en la que un subordinado actúa siguiendo una orden de un superior y esa orden está amparada en una normativa jurídica. La coacción se da cuando alguien es forzado a actuar mediante la violencia física o a opresión irresistible. Entonces se coacciona y actúa. La amenaza se da cuando alguien es obligado a actuar bajo intimidación, es decir, por el temor de sufrir un mal grave e inminente si no cumple la orden, etcétera, o una tercera persona. La necesidad disculpante, ya para terminar, se presenta cuando una persona realiza una conducta típica y antejurídica para salvar un bien jurídico propio ajeno de un peligro grave o inminente, pero no se cumplen los requisitos para la justificación de la acción, como en este caso de la necesidad del justificante. Sin embargo, debido a las circunstancias externas del ordenamiento jurídico, se entiende que no puede reprocharse la culpabilidad del actor. Esto para reforzar todos y cada uno de los conceptos antes mencionados.